Severino de España, que nos acompaña atentamente. Muchas gracias por este momento tan importante que vamos a tener el día de hoy. Un saludo a las profesoras Selmira y María Janet del programa de turismo que gestaron esta importante conferencia para el día de hoy, al igual a nuestros estudiantes del programa profesional en turismo, a los invitados del sector productivo del turismo, a las personas que se vinculan con la Universidad Industrial de Santander en este momento, un saludo muy especial. Hoy tendremos con nosotros al doctor Severino García, quien actualmente viene trabajando en la red Ceres Ecotour. Es una iniciativa pionera de la Fundación Ecoagroturismo, entidad española representante de la ESAT International, que integra una red de alojamientos, empresas de actividades e iniciativas agroturísticas gastronómicas en el fomento de un turismo ecológico o ecoturismo en el medio rural en España, tratándose de una iniciativa dirigida a la preservación, a la conservación y a la difusión del patrimonio natural, etnográfico y del entorno medioambiental. También muy importante para nosotros que el doctor conoce Santander, conoce nuestro país, nuestras potencialidades, nuestras riquezas, y ese es el momento, doctor Severino, para seguir uniendo nuestros lazos de fraternidad, académicos, perspectivas de futuro para este importante sector y en el momento y la coyuntura que vivimos y que va a necesitar de la unión de todos para salir adelante. Muchas gracias entonces, doctor Severino, por estar con nosotros. A partir de este momento ya el público queda en sus manos. Allá es tardes, yo acá le digo... ¿Sí me oyen? Sí, señor. Bueno, pues sí, buenas tardes desde acá, aquí en España. Aquí estoy cerca de Santander, pero Santander de España, no Santander de Colombia. Y quiero agradecer pues, a todas las personas que hicieron posible esta reunión esta tarde aquí desde España. Aunque esté aquí en el papel, espero que de otra manera de los traidores españoles en un territorio comunero. Sí que conozco esa zona, no tanto Socorro, porque Socorro pues lo he conocido de paso cuando venía de Bogotá hacia San Gil en 2 viajes que tuve la suerte de conocer un poco esa región, pero bueno, visto desde fuera no tengo tanto lo que son los límites de los territorios y las realidades de los municipios que delimitan esas fronteras. La visión que tengo de la zona, pues sí que pues es una zona que nos gusta mucho desde una visión europea como destino rural y sobre todo en esa zona de Socorro donde por lo que yo recuerdo, sí que recuerdo algunas pinceladas de casas coloniales y sobre todo pues no recuerdo algunos digamos extremos que por ejemplo en la zona de San Gil está ya pues un poco alterando lo que sería un buen desarrollo del territorio. Es cierto que ahorita no tienes uno. Ayer esto. Bueno, os voy a compartir pantalla, espero que funcione así. Vamos a probar. ¿Lo ven correctamente? Sí, señor. Bien, pues estoy aquí representando lo que es una entidad española y pensando un poco por lo que me han explicado un poco con antelación de ahí de la zona de Socorro. Siempre cuando voy a destinos pequeños, antes físicamente, y en esta ocasión ahora con la digitalización, que es una de las cosas que más ha cambiado en este tiempo de parón,
Severino, se le apagó el micrófono. ¿Se cerró el micrófono? ¿Ahora me lo oye? Ya lo escuchamos, sí, señor. Vale, pues como le decía, pues este proyecto que aquí represento es un proyecto que nació en España, como puede plantearse en un territorio pensando en socorro, porque este proyecto nació de un territorio pequeño y se fue haciendo más grande gracias a lo que es la digitalización. Sin la digitalización, nuestro proyecto no existiría. Nuestro proyecto nació a principios de este siglo, en la época donde la digitalización llegó al medio rural, y esa digitalización permitió que pequeños proyectos nacidos y arraigados al territorio puedan buscar una confluencia en torno a una serie de criterios, ¿no? Y eso fue un poco el elemento inicial de nuestro proyecto. Por eso siempre que voy allá les traslado a quienes me escuchan en pequeños territorios, como puede ser Socorro y otros pequeños pueblos o pequeñas regiones rurales que ahora mismo están en una fase incipiente de desarrollo del turismo, que esto se puede aplicar y se puede plantear desde la sociedad civil, desde las pequeñas iniciativas que están trabajando y buscan una serie de criterios. Nosotros hace 20 años no lo encontrábamos en nuestro entorno y tuvimos que mirar afuera un poco lo que está ocurriendo ahora, que me habéis contactado, que desde Santander en algunas ocasiones nos han contactado, y buscar referencias en otros territorios donde se han llevado procesos similares para que se pueda plantear un desarrollo endógeno teniendo en cuenta todos esos elementos que tienen que ver con la ruralidad, el patrimonio rural, el patrimonio cultural y etnográfico de ese entorno, y la conservación de lo que son los recursos naturales y la conservación de la naturaleza. Con esos dos elementos se van forjando pues, lo que son proyectos arraigados al territorio. Y así nació nuestro proyecto hace aproximadamente 20 años, mirando fuera qué es lo que hacían nuestros vecinos europeos y que nosotros no habíamos encontrado o que no encontrábamos en nuestro propio entorno. Nosotros miramos hacia afuera, hacia Europa, la Europa vista desde España más desarrollada en este tipo de criterios, y encontramos otras redes ya consolidadas que utilizaban esos mismos elementos que para nosotros nos parecían los fundamentales en temas de turismo asociado a la agricultura y asociado al medio ambiente, para que en la combinación de esos elementos se pudiera diseñar estrategias de desarrollo que conservaran la parte agrícola, la parte cultural de ese territorio, y sea respetuosa con lo que son los recursos de medio ambiente para llevar a cabo un turismo que nosotros entendemos como turismo sostenible, ¿no? Que se mantenga en el tiempo basado en esos dos elementos fundamentales. Así nació la Fundación Ecoagroturismo como un aliado o un miembro de lo que es redes europeas, digamos, relacionadas con la agricultura, el campesinado, o con lo que es el ECEAT, que es el Centro Europeo de Turismo Ecológico, Medio Rural, para diseñar una estrategia que no sea simplemente buscar una diferenciación como nicho de mercado, sino un proyecto basado en el territorio, que se arraiga el territorio y que conserve los elementos diferenciadores de ese territorio como el elemento fundamental que vertebre ese proyecto. Entonces, ecoagroturismo trabaja con dos conceptos, que es el ecoturismo y el agroturismo. Es decir, que en la simbiosis de esos dos elementos nace nuestro proyecto, teniendo en cuenta pues, ese parámetro que tiene que ver con la ruralidad, la agricultura, el agroturismo, y el ecoturismo, que es la conservación del medio ambiente. Un ecoturismo que implica pues eso, una práctica responsable con el medio ambiente y al mismo tiempo que tenga una finalidad digamos, empresarial, pero también
de transmitir lo que son los valores de la naturaleza como elemento fundamental del producto turístico que se está vendiendo. El agroturismo pues es la parte, digamos, agraria, la parte cultural, rural de esos territorios, la parte pues de producción primaria, el campesinado con todo lo que eso implica a nivel de producción agropecuaria, pero también a nivel de soberanía alimentaria, y en estos momentos en los que estamos viviendo esta situación de aislamiento, pues esos territorios que tienen mayor biodiversidad y mayor producción agroalimentaria, pues están respondiendo de una mejor manera pues a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y el agroturismo para nosotros no es crear un elemento artificial para recibir turistas, sino es integrar a los turistas en lo que es una cultura arraigada al territorio, una producción arraigada al territorio que tiene que ver con la producción agroalimentaria, donde va a funcionar que haya o que no haya turistas. Si hay turistas, pues lo van digamos, utilizar como un recurso turístico y lo van a potenciar, y si no hay turistas, pues lo que es el sistema de producción sigue vigente. Hice el ejercicio de buscar agroturismo y ecoturismo ahí en territorios colombianos, y os aporto aquí dos imágenes que me aparecieron en la búsqueda de ecoturismo y agroturismo. Yo no sé si veis una diferencia entre uno y otro. No sé si reconocéis alguno de los lugares. Hay alguno que es cercano a vuestro territorio, que es el de la izquierda, ese personaje volando, pues haciendo una actividad de ecoturismo, que nosotros entendemos que no es ecoturismo, pues justamente la visión falsificada del ecoturismo visto como aprovechamiento de una actividad en unos recursos naturales, pero que no tiene nada que ver con el contexto, es decir, que no aporta nada para lo que es el territorio, los recursos naturales de ese territorio, la gente que vive en ese territorio, no es nada que aporte algún beneficio. Aparentemente el turismo de aventura llevado hasta esos extremos, ¿no? Pues esto es de Chicamocha, me parece, y San Gil, que tenéis ahí cerca, es justamente un ejemplo que entendemos de el uso malentendido del concepto de ecoturismo de cara a un público, sobre todo pensando en el público europeo que nosotros conocemos bien, que busca destinos conservados, interpretados y participados, pero no de esa manera. Y el agroturismo de la derecha pues no es de la zona de Santander, pero también es de allá de Colombia, y no sabemos muy bien qué tiene que ver con la producción agropecuaria, y eso pues es una imagen de las actividades que se desarrollan en Panacá, en el eje cafetero, que es un centro considerado de agroturismo. Y no solo de agroturismo, es decir, digamos, insistiendo en ese abuso de lo que son los términos, Panacá se presenta como agroturismo sostenible, y además está formando gente diplomado de agroturismo sostenible últimamente, es decir, trasladando lo que son unos conceptos que van en contra de lo que nosotros entendemos como agroturismo, que lo que es digamos, una actividad real arraigada al territorio, pues a gente que se va a formar y que después vuelven a su territorio pensando que los territorios se tienen que convertir en parques temáticos para que el turismo se vaya desarrollando. La formación para nosotros es un elemento fundamental. Estamos hoy aquí pues encantados de poder por lo menos aportar lo que podemos aportar, que es nuestra experiencia que llevada pues aquí durante varios años en España, con temas de ecoturismo y de agroturismo. Y la formación, como os decía, es un elemento fundamental para encauzar un proyecto, una estrategia de desarrollo en zonas rurales como puede ser la vuestra en Socorro y en el territorio comunero.
Nosotros hemos trabajado con las instituciones a lo largo de estos años porque llevamos mucho tiempo y en la anterior crisis, por ejemplo, porque aquí hemos vivido dos crisis, la crisis de 2008-2010 y la crisis actual que todavía tiene alcances desconocidos. Y en la anterior crisis nos dieron pie a participación en las instituciones para crear la Escuela de Agroturismo de Extremadura, es decir, que hubo elementos de participación, de colaboración, pues estamos en el comité de expertos y hemos participado en lo que es la creación de la escuela. Pero bueno, una vez acabado el momento crítico de la crisis a lo largo de estos últimos 10 años, pues la parte esta de agroturismo que tiene que ver con sostenibilidad y potenciar lo que son dinámicas arraigadas al territorio, pues pasó a una, digamos, segundo plano, menos importante, y lo que es la colaboración con ellos pues se fue un poco desvaneciendo. Justo antes de la crisis pues estábamos elaborando un acuerdo de colaboración con la UNED, que es la Universidad a Distancia aquí en España, en un territorio, y bueno, pues nos pilló lo que es la pandemia actual y está un poco pendiente de llevar a cabo pues otro tipo de acuerdo para en algunos territorios pues desarrollar lo que son iniciativas de este tipo. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos una escuela virtual de ecoturismo que es una herramienta más para trasladar pues, lo que son las experiencias en diferentes territorios y generar pues, lo que son en torno a pequeñas iniciativas, pequeños desarrollos, porque nosotros apostamos por lo que es la sociedad civil, por el trabajo en el territorio a pequeña escala, como elemento que tiene los rasgos de continuación, ¿no? Porque las estrategias políticas son más a corto plazo, desgraciadamente, por razones electorales y cambios de gobierno y, digamos, los cambios de equilibrios a nivel político, y a veces ponen en tela de juicio o paran lo que son desarrollos locales y da la sensación que la continuidad pues deja un poco que desear, ¿no? En este tipo de acuerdos con territorios, pues también las nuevas tecnologías nos acercaron a los territorios, y uno de los que es más cercano a vosotros, como es Pijao en la zona de Quindío, yo no sé si conocen Pijao, es también un pequeño municipio en la zona del eje cafetero que, comparándolo un poco como Socorro, tiene mucho de patrimonio cultural construido en torno al tema del café, tanto a nivel constructivo como a nivel productivo, y que está también como a la cola de otros pueblos que están en su entorno del eje cafetero, mucho más desarrollados en temas turísticos, ¿no? Como puede ser en el eje cafetero Salento, como pueblo más conocido, o como Socorro, tenéis al lado San Gil, u otros pueblos que tienen un desarrollo turístico mucho más masivo, masificado, mucho más avanzado, ¿no? Y que no por ello debe ser el espejo en el cual mirarse, sino más bien mirar los defectos que ocurrieron, los errores que se cometieron en esos territorios. En Pijao pues hemos desarrollado lo que es el plan, hemos participado en el plan de desarrollo municipal, y como es una institución política, pues también lleva sus ritmos, es decir, que según los cambios políticos pues van desarrollando o frenando lo que sería ese plan de desarrollo municipal, y los empresarios que son los que están en contacto con nosotros allá, como es la Fundación Pijao Chitaslo, pues van trabajando lentamente para, digamos, buscar una fórmula, un modelo turístico sostenible que tenga, digamos, un recorrido largo y a veces un desarrollo lento en cuanto a lo que es su implantación en ese territorio. Bueno, tenemos ahora mismo, aprovechando el parón de la pandemia, pues estamos trabajando en el cambio de la plataforma, y dentro de poco vamos a sacar la nueva plataforma Ecotour con más elementos hacia la comercialización del producto
del que os estuve hablando hasta ahora, de ecoagroturismo, de agroturismo y ecoturismo a pequeña escala, que tiene que ver con pequeños alojamientos, actividades respetuosas con el medio ambiente y la gastronomía local. Y pues en breve, dentro de 15 días así, estará la nueva plataforma ya online con otras herramientas nuevas que tienen que ver con la comercialización. Hemos creado una agencia de viajes y vamos a potenciar lo que es la comercialización de lo que es el producto turístico, y en ello pues nos ofrecemos ya, igual que hemos ofrecido a Pijao, pues ayudar a que los pequeños empresarios locales puedan utilizar esa herramienta para la comercialización de su producto. El proyecto Ceres Ecotour, voy a hablar un poco de él, así a grandes rasgos. Es una certificación. La certificación para nosotros es una herramienta más, no es una finalidad en sí. Es una herramienta más pues, para poner en común los elementos y definir una estrategia de desarrollo de las pequeñas iniciativas, independientemente de donde estén, que estén en una zona de protección de la naturaleza, una zona rural, en cualquier zona de nuestro país. Así hemos empezado en España. Pero la certificación es una herramienta para diferenciarse y para trabajar en lo que es el ir implementando elementos que le den más valor a lo que son los proyectos, ¿no? En este proceso, durante 10 y 20 años, asociado al tema de la formación, de la Escuela de Ecoagroturismo y del trabajo en común, muchas empresas fueron implementando algunos elementos a su iniciativa de partida que no tienen por qué ser elementos costosos, elementos extraños e infraestructuras, sino elementos de contenido que tienen que ver con esos dos grandes campos del que hablaba ya desde el principio, que es el tema de la ruralidad, el patrimonio, la cultura, la etnografía local, o que tiene que ver con la conservación e interpretación de lo que son los recursos naturales del entorno. Es una certificación que tiende a unificar el turismo rural, es decir, el turismo rural que está trabajando en un territorio en torno a esos elementos de agroturismo y de ecoturismo, ¿no? Para que haya unos criterios comunes y se vaya trabajando en todos esos aspectos para ir mejorando la propuesta. Como los destinos turísticos no son solo alojamientos, uno de los pecados que hemos cometido aquí en nuestro país, que ha crecido muchísimo desde el principio en turismo rural, lo que son alojamientos turísticos, y no dándole la suficiente importancia a lo que son los otros elementos fundamentales para que ese destino sea un destino desarrollado y coherente, porque lo que no podemos es hacer alojamientos que defienden el patrimonio, lo que es el patrimonio cultural de esa zona, que sea la cultura colonial o otro tipo de aspecto que tenga que ver con el patrimonio, si al lado hacemos actividades que tienen que ver con la aventura, es decir, que sea pues lanzarse en barranquismo o otro tipo de aspecto, es decir, que hay una incongruencia que no va a servir a ese destino. Entonces entendemos que tiene que haber varios agentes, varias empresas, varias iniciativas que vayan incorporando todos los elementos que identifiquen a ese territorio y lo conviertan en un producto desarrollado turísticamente hablando de cara al público que viene, que certifique que la actividad que va a hacer la persona que se aloja es una actividad que conserva o participa en la conservación del medio ambiente y de la cultura local, que la comida que va a comer el cliente que viene a un alojamiento sostenible pues sea una comida relacionada con el producto local producido de forma lo más justa y sostenible posible, y que se vaya cocinando pues utilizando lo que son tradiciones del territorio, ¿no? Y después hacer partícipe
lo que son pequeñas producciones locales que tengan que ver con la agricultura, que tengan que ver con la artesanía y que son elementos enriquecedores de la identidad de ese territorio, como puede ser la agricultura familiar, pequeñas artesanías locales, etc. El proyecto de certificación, aparte que tiene pues, algunos elementos medibles que tienen que ver con los recursos que se utilizan, con los compromisos que se tienen, etc. Es sobre todo, o nosotros digamos, lo valoramos, lo identificamos como un compendio de valores, es decir, que de valores más que de elementos medibles que también son importantes, ¿no? Pero los valores es los que van a dar identidad a un destino turístico, a un producto turístico, y los valores es lo que un público, un segmento de público con el que trabajamos y queremos trabajar más, están, digamos, teniendo en cuenta. Son los valores que la gente que se desplaza a un territorio pues quiere llevarse a su casa como recuerdo. Y tiene que ver pues, con la naturaleza, evidentemente, como es la protección, la conservación, como es minimizar el impacto que yo tengo y que tiene el recurso turístico en el territorio, en la gestión de esos recursos o en el tratamiento de los residuos. Y después un elemento fundamental, porque el tema de las certificaciones ambientales sí que trabajan en lo que son esos aspectos de protección de la naturaleza o de la gestión de los recursos naturales, pero generalmente las certificaciones ambientales no tienen en cuenta la ruralidad, es decir, que siempre nos pareció incoherente hacer una certificación arraigada a un territorio rural que no tenga en cuenta como uno de los elementos fundamentales la ruralidad de ese territorio. Nosotros la ruralidad la identificamos en la agricultura, es decir, la producción agropecuaria, promover pues, lo que son los cultivos pequeños, familiares, ecológicos, biodiversos, que sean esos productos autóctonos del lugar que se vayan conservando y utilizando después como elemento de gastronomía para el visitante que nos viene a visitar. Y después el aspecto cultural. El aspecto cultural pues tiene una parte tangible como puede ser las edificaciones, como puede ser el patrimonio construido que está en ese territorio y que es un elemento fundamental, pero también en lo intangible, es decir, en aquella cultura, tradiciones de transmisión que son los elementos, la ramasa que identifica a la gente que vive en ese territorio. Entonces, ese patrimonio cultural es fundamental. Si yo me traslado a miles de kilómetros, lo que no quiero es un producto estandarizado, por lo menos el viajero responsable europeo que busca ese tipo de destinos, lo que busca es un destino que esté arraigado al territorio y que base su oferta en esos elementos fundamentales que identifican ese territorio. Esos dos pilares para nosotros fundamentales pues son estos, la gente. Antes hablaba de la gente que yo tuve la suerte de conocer cuando visité la zona de Santander, y el potencial de la calidad de la gente, de vuestras zonas rurales es un elemento fundamental, ¿no? Y de esa gente hay que darle el protagonismo que requiere pues, lo que es una estrategia local. Es decir, una estrategia local sin gente que vive en el territorio, sin gente que esté implicada en el territorio, que sean actores, animadores en el medio rural, pues ese territorio no puede tener una estrategia pues consolidada de cara a pues, lo que sería un desarrollo sostenible tal como lo entendemos. Y además ese territorio no puede convertirse en un territorio uniforme, estandarizado y de monocultivo. Es decir, un territorio, por ejemplo, como tenemos el caso de San Gil, donde el turismo de aventura está modificando muchas cosas de ese territorio,
es un territorio frágil en el tiempo y que tiene problemas o que va a tener problemas ahora, por supuesto, de parón turístico, y en la salida de esta pandemia, pues se está planteando qué es lo que va a pasar con el turismo masificado, ¿no? Porque el turismo masificado, el turismo dependiente de una actividad de ese tipo y del público internacional, por ejemplo, pues va a sufrir más, y ahí es donde está pecando su falta de sostenibilidad. Para nosotros un territorio tiene que ser, como lo fue siempre, me imagino, Socorro, multifuncional, es decir, la gente pues hace varios trabajos en el territorio que fueron consolidando, sedimentando esa identidad local a través de la agricultura, a través de la artesanía, y todo eso hay que mantenerlo, y esos territorios multifuncionales, esos territorios biodiversos son los que tienen más probabilidades de desarrollo en el tiempo. Bueno, esto es una imagen de gente de la red, porque nosotros siempre decimos que nuestra red no son recursos, son recursos humanos, capital humano, y eso es lo que va conformando una red de este tipo, ¿no? Es gente que vive en el territorio y que, además de tener una iniciativa turística, es decir, una actividad económica llevada por la familia, es también un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida pues tiene que ver pues con el compromiso en el territorio, y es el que va a dar, digamos, va a dejar huella en lo que está ofreciendo en su oferta turística, y se está dirigiendo a un público que quiere también personalización, algo pequeño y que esté identificado a un proyecto de este tipo, pequeño y familiar. Bueno, hay una serie de proyectos que os quería simplemente pasar así rápidamente. Vosotros no sois conocidos, me estaban explicando algunos profesores ahora de que lo que es la certificación de turismo sostenible, destino sostenible para Socorro, lo ha puesto en el mapa. A veces es importante este tipo de reconocimientos, pero hay también otros elementos que pueden poner en el mapa algunos proyectos. Este, por ejemplo, es a nivel individual, es un proyecto aquí en España, y es un proyecto que está en el territorio tierra de nadie, es decir, no está en un territorio de protección de naturaleza, no está en un destino turístico reconocido, está en medio de la nada, absolutamente, en una zona prácticamente poco poblada, de lo que ahora llamamos la España vaciada, y sin embargo es un proyecto que basa su oferta en un elemento fuerte. Los elementos fuertes de identidad de un proyecto son los que ponen ese proyecto en el mapa. Y este proyecto, pues en torno a lo que es la observación de pájaros, a la observación de aves, pues lo ha puesto en el mapa de la gente que viene, atraviesa España, pues de un lado para otro, que viene del extranjero, de Inglaterra, de Francia hacia Portugal, de Inglaterra hacia el sur de España, etcétera, y pasan por ahí. Y de esa manera, pues prácticamente el 70-80% del público que tienen en un sitio absolutamente desconocido, pues es público extranjero, porque tiene un elemento diferenciador, un elemento que le da identidad a ese destino. Y eso se puede trasladar a una iniciativa personal y te puede trasladar a lo que es un pequeño municipio. Es decir, que es trabajar en lo que es el contenido para que ese destino sea un destino que aparezca en el mapa del turista que lo busca. Esto es un hotel, es un pequeño hotel aquí en Asturias, que trabaja justamente todo ese elemento agroalimentario y de paisaje. Es decir, todo lo que produce en su propiedad tiene que ver con conservación del paisaje, para lo cual utiliza pues ganadería autóctona, como son las ovejas, como son otros animales autóctonos, y también produce en su huerto familiar. Él es ingeniero agrónomo. En su huerto familiar pues produce prácticamente el 60%, 70% de lo que
se va de la huerta al plato. Es decir, que del huerto a la mesa, ahora mismo es el título de un programa europeo que se quiere de cara a la salida a esta crisis y de cara a los próximos años, y del huerto a la mesa es el elemento fuerte de este hotel, y eso es lo que está buscando un público que desea este tipo de destino, es decir, un destino donde le aseguren una calidad de alimento, saber de dónde viene el alimento, cómo se hace el alimento y ese alimento disfrutarlo en un entorno conservado. Bueno, este es el proyecto desde el cual os estoy hablando ahora mismo, en el hórreo que veis aquí en una de las fotos, que es un elemento de biodiversidad y de lo que es una granja asturiana, que es un elemento, el granero tradicional. Y aquí estoy hablando ahora gracias a las nuevas tecnologías. Os quería pasar un vídeo, más que hablar del proyecto, porque hicieron un reportaje en la televisión regional la semana pasada. Entonces, un poco en el contexto del sitio donde estamos y en el momento que estamos viviendo, pues es una manera de presentarse y de hablar de aspectos que consideramos ahora importantes. Pues voy a ver si... A ver. El Instituto para la Calidad Turística Española, que es la que marca los protocolos a seguir después del desconfinamiento, está preparando el destinado al turismo rural, que en Asturias cuenta con 1.854 establecimientos y una oferta de más de 18.000 camas. Digamos, el principal problema que surge cuando hay crisis de este tipo en el sistema económico es el monocultivo, es decir, la dependencia de un solo sector, ¿no? Vemos que en España en general el turismo es el que alimenta o el motor de la economía de nuestro país, y cuando el turismo se para, el país se cae también, ¿no? Y en Asturias pues pecamos un poco de eso, es decir, que el medio rural digamos, se apostó casi por el monocultivo turístico como motor de lo que es el desarrollo rural, y es un error, y esto lo pagamos a veces. En el ciclo largo lo estamos pagando, y en ciclos de crisis como este lo vamos a pagar, porque el medio rural se vació de otro tipo de actividades productivas, y el turismo, si no funciona el turismo, pues el medio rural pues va a padecer pues esta crisis con más fuerza. En Arguero, Villaviciosa, en una hectárea de terreno, Sevino tiene su actividad económica y también un proyecto de vida. Aquí cría razas autóctonas de animales y a la vez tiene más tiempo al huerto, a lo que es la ganadería, a la artesanía, que también es una de las actividades que hacemos. Entonces, bueno, para nosotros va a ser digamos, un test de ver cuál es la capacidad de resiliencia del proyecto. Estamos como digamos, empresarios de turismo rural muy preocupados por la economía. Esto es una economía familiar, en este caso además, es decir, que dependemos de la economía que genera esta finca, y el turismo es un pilar fundamental. Llevamos 34 años, 20 del Ecomuseo, y lo que es el flujo turístico es la alimentación de este proyecto. Con lo cual hay una preocupación económica que yo creo compartimos todo el sector. Pero bueno, por otra parte tenemos una preocupación también de cómo vamos a salir de esta. Severino cultiva la huerta, organiza talleres de cerámica y desarrolla tareas encaminadas a recuperar la casería de sus abuelos. Una estructura campesina de autosuficiencia. Una vez más, igual que en la crisis del 2010, la salida va a ser más de lo mismo. Es decir, seguir con lo que es digamos, un flujo turístico masificado, la cultura del crecimiento ilimitado,
o volver a, digamos, plantear un cambio, ¿no? Un cambio en lo que sería el planteamiento turístico. Los indicios hasta ahora no nos señalan un buen camino, es decir, que da la sensación que se está volviendo o querer volver cuanto antes a una nueva normalidad, que es una normalidad muy parecida a la anterior, ¿no? El cliente que viene a este entorno es un visitante urbano deseoso de vivir experiencias reales del mundo rural asturiano. Mantener proyectos con valores respondiendo a un segmento, un público urbano que se mueve por valores y que en este momento de cambio pues va a poner por delante los valores a otro tipo de condiciones. Nosotros tenemos que responder a un público que todavía va a sobrevivir a esta crisis y se quiere mover con valores, ¿no? Valores para un turismo rural necesitado de clientes que cuando todo pase se puedan permitir viajar y soñar. Bueno, creo que hubo algunos problemas en lo que es el vídeo. Al final creo que se pudo ver. Quise aportarlo aquí para que veáis un poco en qué contexto estamos viviendo. Es un proyecto familiar también, donde ahora mismo no hay turismo, no hay turistas, pero es una estructura que sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando como una estructura familiar, un proyecto familiar donde se producen otras cosas que no sean solo actividades turísticas, que son actividades de agroalimentación, conservación de variedades autóctonas o lo que son actividades artesanales. Es un poco la idea del proyecto, bien sea en cuanto a iniciativa personal o iniciativas enlazadas en un pequeño territorio que puedan implementar toda esa serie de elementos que hacen de ese territorio un territorio pues con una identidad pues clara. Como decía en el vídeo, pues ahora mismo estamos en un parón total y da la sensación que se quiere volver a una nueva normalidad, pero que esa nueva normalidad todo parece querer desear por parte del sector turístico en particular, de volver a lo mismo. Es decir, que cuanto antes volvamos, es verdad que hay una necesidad económica, nosotros necesitamos también del turismo, pero lo que no se puede volver es al modelo que nos llevó a esta situación. Es decir, que volver a una normalidad que es la que trajo ese problema, pues no va a ser la solución de salida a esta problemática. Esto, por ejemplo, para nosotros no es normalidad. Esto es lo que se vende como ecoturismo. Es un ecoturismo totalmente erróneo. Esto además es en Costa Rica, uno de los destinos conocidos como destinos de ecoturismo. Es decir, que el ecoturismo puede llegar a este tipo de desfase que no tienen nada que ver con los elementos de conservación, con un destino para gente que busque algo que lo tranquilo, algo que le dé la sensación que esté aprendiendo de ese territorio y participando en la conservación de ese territorio. Esto no es el modelo que estamos deseando ni queremos poner en marcha. Es decir, que si volver a normalidad es volver al destino sostenible de Salento, que según los datos del alcalde de Salento, pues tienen más de 1 millón de visitantes al año y 100 y pico mil, 200.000 en periodos como Semana Santa, pues eso no es para nosotros un destino sostenible. Y la certificación de un destino como ese, yo creo que es contraproducente para pequeños destinos como los que conocemos en el eje cafetero, que es Pijao, o como puede ser la acreditación que tiene Socorro, con unos elementos mucho más compatibles con una vida más tranquila y donde la gente no esté supeditada a estos
desmanes o masificaciones generadas por lo que es el turismo, ¿no? Bueno, voy a cortar. Pues si volver a la normalidad es volver al agroturismo de los parques temáticos, como hablaba antes del parque de Panacá, pues he leído hace poco una noticia de que son, creo que más de 20 millones de visitantes de parques temáticos en Colombia, pues me puedo imaginar la situación en la que están ahora mismo por el tema de la pandemia, pero el problema es que esos 20 millones de visitantes en parques temáticos no creo que sea ese el modelo deseable para territorios rurales como los que conocemos tanto en el eje cafetero como ahí en la zona de Santander. Yo creo que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar lo que es el sistema de desarrollo turístico para esos errores que se cometieron pues no se vuelvan a cometer. Y por ejemplo, esto que viene en la propia página web de Panacá, del Parque Panacá, pues igual les cogió a contrapié este tipo de desarrollo, pero esto no tiene nada que ver con desarrollo rural, no tiene nada que ver con agroturismo sostenible. Esto es un proyecto inmobiliario al uso que nosotros conocemos aquí perfectamente en España y que allí, pues eso es justamente el elemento que transforma las zonas rurales. Es decir, no se puede vender agroturismo sostenible y estar haciendo este tipo de proyectos que lo único que pretende es especular sobre el territorio y desplazar a la gente que vive en ese territorio. Entonces, este momento de reflexión, pues igual viene bien para reconsiderar este tipo de desarrollos para nosotros totalmente negativos, ¿no? Estamos, como dice, en un mundo, en un momento para elegir entre algo preocupado por lo que es el mantenimiento y el desarrollo de nuestro propio territorio, visto desde abajo, visto desde un pequeño municipio como es Socorro, visto desde una pequeña iniciativa en una zona rural como es vuestra región, es elegir si mantenemos ese territorio y hacemos lo posible para que ese territorio siga vivo, en este caso manteniendo un paisaje y todo lo que implica el paisaje a nivel de paisanaje, a nivel de cultura, o miramos para otra parte y que esté todo quemando, esto ardiendo lo que son los territorios y seguimos en lo que es un consumismo totalmente a espaldas de lo que está ocurriendo en temas de cambio climático y de otros temas ambientales en los territorios. Si la vuelta a la normalidad es volver a esa hipermovilidad global, pues un flaco favor estaremos haciendo. Es decir, que esto pues probablemente habrá que replantearlo, habrá que de este parón, esta reflexión, pues volvamos a otro tipo de desarrollos y planifiquemos otro tipo de desarrollos para nuestro propio entorno. Ahora mismo se está hablando digamos, sentido común de que esto va a ser un proceso lento, con lo cual es una oportunidad para lo que es el turismo doméstico. Aquí en España se está hablando mucho de que estos próximos meses, este próximo año, va a ser el turismo rural como el atractivo para un público nacional que no va a poder moverse fuera de España y un público extranjero que todavía no va a poder volver a España. Pues va a ser la oportunidad para lo que son pequeños territorios, pequeñas iniciativas rurales donde la gente urbana pues vuelva otra vez a huir de lo que es un contexto urbano masificado ahora mismo en situación de pandemia y de confinamiento que estamos conociendo a nivel global y vuelva a lo que son unos destinos tranquilos, unos destinos más seguros, como pueden ser pequeños destinos rurales, ¿no? Yo creo que es un momento para plantearse este tipo de desarrollos en zonas como la vuestra, para que justamente la oportunidad de marcar una estrategia distinta y una estrategia más arraigada y, digamos, integrada en el territorio, pues se pueda plantear de cara al futuro y tener una respuesta inmediata, pequeña y tranquila. Acaba de llegarme esto, esperemos que este tipo de iniciativas
se vayan un poco proliferando. Es un manifiesto para lo que es la regeneración del sector turístico desde un planteamiento de sostenibilidad, justamente para llamar la atención a la gente del sector de que es el momento de replantear este sistema que nos ha llevado hasta aquí y que la pandemia pues se puso en evidencia en un par de meses y que es lo que puede ocurrir climática y el cambio climático que puede generar otro tipo de pandemias, otro tipo de situaciones de alarma como la que estamos viviendo o peores. Entonces, entre la masificación y la oportunidad de las pequeñas cosas, nosotros seguimos en nuestra dinámica de apostar por lo pequeño y que justamente sea a partir de las pequeñas iniciativas del trabajo desde abajo, el trabajo desde la sociedad civil y creando redes en un propio entorno que pueden marcar lo que son pequeños desarrollos y sobre todo desarrollos con una continuidad, ¿no? Con participación pública, que es lo deseable, pero por lo menos que haya un elemento que vaya creando una red local que tenga claro una estrategia y que se plantee un desarrollo a largo plazo teniendo en cuenta los elementos fuertes de ese territorio, esos elementos que son los identitarios de ese territorio, en lo rural y en la naturaleza, para sobre eso ir creando lo que es una oferta propia de ese destino y que ese destino pues tenga más probabilidad de tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Y con esa idea y esperando vuestras preguntas y deseando haber aportado algo de lo que nosotros estamos haciendo aquí y ofreciendo también nuestra colaboración para lo que queráis volver a hacer o desarrollar allá, pues estamos aquí abiertos a vuestras preguntas y a vuestra demanda. Y agradeciendo vuestra presencia aquí, pues ya me despido esperando que los que estén organizando esto pues digan cuál es el protocolo a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Severino. Entonces, claro que sí, las personas que están participando en el chat han estado muy interesadas en tu conferencia, en lo que nos has compartido, y ya tenemos varias preguntas, entonces yo doy paso a preguntar para que tú pues nos puedas colaborar con las respuestas. Hay varias preguntas, una de ellas es en relación a lo que tú nos comentas y nos compartes, ¿cuál es la mejor manera de posicionar el departamento de Santander, sabiendo que tenemos un territorio con mucha naturaleza, pero con poco desarrollo? ¿Cuál sería el mejor protocolo a seguir en la región? Bueno, el protocolo a seguir en la región, nosotros, nuestra iniciativa parte, como decía antes, de lo que es una iniciativa empresarial o, digamos, de iniciativas que trabajan en el territorio. Otro aspecto, otra perspectiva es el municipio, es decir, la parte, digamos, política, ¿no? La parte pública. Es decir, hay varios aspectos aquí a tener en cuenta. Nosotros partimos de iniciativas pequeñas. Toda mi exposición o todo lo que he intentado trasladar es que tenemos que identificar cuáles son nuestros valores, nuestras fortalezas como iniciativa y que estén basadas en lo que es el territorio, no en las infraestructuras. Muchas veces se trabaja en la infraestructura, si uno tiene recursos, pues bien, no sé si es sostenible en el tiempo, pero puede implantar y, digamos, valorar en tema infraestructura lo que es un proyecto, pero nosotros partimos de lo que son gente que vive en el territorio y que se plantean cómo participo, digamos, en una oferta turística. Pues esa oferta turística tiene que basarse en esos elementos de fortaleza que tiene que ver con la capacitación en tema de que si es una familia que tiene un proyecto agropecuario porque tiene una finca y tiene elementos
pues, de producción de café, otro tipo de producciones agroalimentarios, si tiene una capacitación en artesanía o en transformación de esos productos agroalimentarios en gastronomía, y si después tiene un patrimonio construido, pues ese patrimonio, pues hacer lo posible para hacerlo amigable. Y después es sobre todo el crear sinergias, lo que es crear alianzas en el propio territorio para que esas iniciativas puedan trabajar en un proyecto común. Sin un proyecto común, nosotros llevamos 15, 20 años con la certificación y otras herramientas intentando crear lo que es un elemento, un denominador común, una estrategia común en torno a la cual nos identificamos. El elemento fundamental para iniciar una iniciativa es ponernos de acuerdo sobre esos elementos que identifican unas y otras iniciativas, unos elementos que tienen que ver con el territorio, y sobre esos elementos mínimos sobre el cual podemos estar de acuerdo, crear una oferta turística y que sea congruente, que sea coherente. Si hay participación pública y si hay un apoyo institucional, es fantástico, por supuesto. Eso es lo ideal, porque si hay una colaboración público-privada en torno a esos criterios, pues hay más probabilidades de que ese destino vaya avanzando y tenga mayor reconocimiento. Pero hay que partir siempre de que las iniciativas son el motor fundamental. Si las iniciativas no tienen claro el concepto y si viene del municipio el apoyo y, digamos, la estrategia, por muy acertada que sea, tampoco va a funcionar. Es decir, que tiene que haber ahí las iniciativas locales de turismo que sean en torno a unos criterios claros y que tengan una fortaleza que puedan resistir a todo lo que puede venir, porque conozco, por ejemplo, el caso de Pijao, que ha crecido poquito a poquito dentro de lo que es el contexto de Quindío, muy por detrás de otros destinos como Salento, como Finlandia. Pues Pijao es como el pueblo pequeñito menos conocido, ¿no? Pues un poco utilizando ese argumento para Socorro en su contexto, pues el elemento fundamental es ponerse de acuerdo los empresarios, y si es con digamos, el ayuntamiento mejor, para llevar a cabo un proyecto en consenso, porque si no, vienen lo que son intereses de fuera, o vienen lo que son mirar lo que es el desarrollo que existe al lado y que parece mucho más enriquecedor, mucho más rápido, mucho más prometedor a nivel económico, pero que puede ser también un peligro porque no todo el mundo va a defender entonces en el entorno de Socorro, en el entorno de la comunidad local, lo que es un proyecto común. Eso es lo que hay que, digamos, definir de base para iniciar una estrategia local, y ese consenso tiene que estar por encima de los cantos de sirena, de lo que pueda venir de fuera y que pueda alterar la velocidad y los intereses de ese desarrollo que se está iniciando en el pueblo. Ok, muchísimas gracias, profesor Severino. La pregunta siguiente es la siguiente. Dice, ¿cuál ha sido la mayor dificultad para implementar la certificación en turismo en las iniciativas de turismo rural? Bueno, las dificultades, en nuestro caso, las dificultades es, digamos, los apoyos. Es decir, nosotros nunca hemos contado con apoyo institucional. Entonces, la certificación, como os explicaba al principio, no es una finalidad en sí, sino una herramienta. Una herramienta para, digamos, buscar, digamos, esa estrategia común, ese entorno común, esos criterios que unifican nuestro proyecto. Eso es como herramienta. Y eso, pues,
después se traslada a los proyectos, que los proyectos lo van haciendo suyo, lo van implementando. Nosotros no teníamos, digamos, como no era una finalidad, digamos, de certificación, como un fin en sí, como no es una finalidad económica, la certificación, el no tener apoyo institucional se puede ver desde la perspectiva de la lentitud. Nos ha costado más tiempo, nos ha costado sobre todo tiempo en convencer a la gente de que había que utilizar esa herramienta, porque es una manera de ir creando red y de tener más masa crítica, más masa social, para que el proyecto tuviera mayor reconocimiento, pero no teníamos ninguna prisa porque al no ser una finalidad en sí, al no ser un recurso económico, la finalidad de la certificación, pues la lentitud no fue un problema. A nosotros las crisis lo que ha hecho es fortalecer el proyecto. Fortalecer el proyecto porque, como la crisis que tenemos actualmente, este parón está sirviendo para, digamos, reflexionar, y en esa fase de reflexión de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a ir, es cuando, por ejemplo, proyectos como el nuestro están encontrando más audiencia. Cuando nació el proyecto, nació en el año 2010, cuando la crisis económica fuerte aquí en España, y como una alternativa justamente a una salida justa y una salida sostenible a un momento de crisis en el sector, y es cuando se fue consolidando el proyecto. Después fue creciendo pues a su ritmo, tranquilamente, sin apoyo institucional, y ahora con la crisis estamos percibiendo que otra vez se están mirando nuestra certificación como un elemento en el cual basar pues, un proyecto de desarrollo para aquellas iniciativas que están ya en proceso o quieren, digamos, hacer una transición a otro modelo más sostenible. Están mirando justamente nuestro proyecto como digamos, un elemento importante a la hora de buscar una salida diferenciadora cuando esto acabe, ¿no? Entonces, dificultades, se puede decir que son dificultades porque solo hemos contado con nuestros propios recursos, pero tampoco teníamos una finalidad de representar al sector, no teníamos ningún condicionamiento a la hora de ser más o ir más rápido. Por lo tanto, son dificultades asumibles, ¿no? Son las dificultades que los propios procesos, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de desarrollos endógenos pequeños y sostenibles, son procesos lógicos, ¿no? Y dificultades pues, que a nosotros nos parecen lógicas, pero siempre ha habido una continuidad con ritmos distintos, y ahora mismo pues, es otro ritmo distinto y sigue el proyecto y creo que va a salir reforzado. Gracias, profesor Severino. Hay una pregunta que menciona qué edades y perfiles de personas provenientes del extranjero pueden ser los más interesados en visitar un municipio como El Socorro, específicamente para conocer productos agroturísticos, buscar alojamientos sostenibles, compartir con personas del campo, porque usted considera que hay muchos profesionales en turismo que piensan que solo van a surgir en actividades hoteleras de sol y playa y no apostándole al agroturismo o ecoturismo sostenible. Bueno, pues los cambios de tendencia son unos elementos que ahora mismo están apareciendo, porque ahora mismo en esta fase de reflexión pues se están percibiendo, se están sondeando cambios de tendencia. Hay unas tendencias que están cambiando en el tiempo, por eso cuando os comentaba que en el 2010, cuando hubo la crisis aquí en Europa y en particular aquí en España, nuestro proyecto creció porque hemos comprobado, al principio percibido y después comprobado, que hay un público que cambió en cuanto a sus criterios. En este modelo de consumo en el que estamos todos inmersos,
pues a veces hay situaciones que lo que están generando es cambios de paradigma, ¿no? En un público urbano que está pues cambiando de valores o valorando cosas por encima de otras, y cuando las situaciones, digamos, de crisis como esta, pues están sacando a flote pues lo que son reflexiones de este tipo. Entonces hemos visto ya en la crisis anterior que después de la crisis, en España, por ejemplo, creció lo que es la demanda de un turismo más sostenible, de pequeñas empresas que tienen que ver con el agroturismo, iniciativas como la nuestra de agroturismo o de ecoturismo. En términos generales, creció mucho en estos últimos 10 años después de la crisis lo que es la alimentación ecológica como dieta de lo que es el público urbano en nuestro país, creció muchísimo. Todos los años el crecimiento fue creciendo, creciendo y creciendo. Y ahora mismo con esta crisis, lo que se está diciendo es que son los destinos justamente rurales y de naturaleza los que van a salir primero, y independientemente de los ritmos, yo creo que lo que va a hacer es reforzar justamente esta tendencia que se fue reforzando después de la crisis de hace 10 años hacia un modelo más sostenible, menos consumista, más de producción ecológica, de menos huella ambiental. Y con esta crisis yo creo que se va a reforzar una vez más, ¿no? ¿Qué público es? Pues el público, hay por una parte el público mayor, sobre todo mayor en un contexto como Colombia, donde la gente es muy joven, gente de 45, 50 para arriba, 50, 60 años, ese público pues es el público que está demandando este tipo de producto. Ahora mismo con lo que es la pandemia, pues igual los mayores de 60 años van a tardar más tiempo en viajar al extranjero, pero bueno, ese es el público. Después hay gente joven, joven entre 25 y 35 años, los millennials, que tienen unos recursos, digamos, de trabajo un poco más estables, que están entrando cada vez más fuerte en este tipo de destinos, sobre todo aquellos que fueron asentando su, digamos, futuro familiar y tienen niños, ¿no? Ese público con niños pequeños que son bebés, que son niños en menos de 5 años, es un público que se fue consolidando estos últimos años como un público que busca este tipo de destino. Y yo creo que esto, no sé con qué fuerza y con qué retraso, porque todas las sociedades pues llevan un ritmo de evolución distinta, pero yo creo que esto se va a dar y se está dando en Colombia. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay grandes urbes, bueno, Bogotá, conocéis Medellín y demás, de un público que ya está buscando este tipo de destinos. No es el público que van, digamos, no son los 20 millones que van a los parques temáticos, no son el 1,5 millón, 1.200.000 que va a Salento, pero hay un público importante y cada vez más importante que me imagino en estos momentos de crisis que tienen que ver con la crisis climática y ahora con la pandemia, van a mirar a destinos como el vuestro, a destinos pequeños, destinos seguros, destinos personalizados, donde le están ofreciendo un elemento de tranquilidad, una personalización y lo que son esos elementos fundamentales que tienen que ver con el arraigo a la tierra, ese arraigo que la gente en el fondo de todos los urbanos, incluso en Colombia, pues todavía tienen su fuero interior, ¿no? Es decir, esos recuerdos de lo que son destinos rurales, de donde muchos de los urbanos que ahora mismo están en Bogotá y en Medellín, pues salieron, pues si no ellos, sus padres o sus abuelos. Ok, gracias, profesor Severino. Bueno, yo realmente estoy recibiendo varias preguntas, profesor Severino, y yo quiero preguntarte cuántas preguntas puedo hacerte que tú estés dispuesto a responder. ¿Cuántas más podríamos? Bueno, cuando me agoto y eso y no puedo más, te lo digo, de momento seguimos. Ok, gracias, profesor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos concientizar a las personas en Colombia de practicar el agroturismo y el ecoturismo
sin dañar el entorno natural, viendo el ejemplo que nos mostrabas de Costa Rica? Bueno, lo que es la concientización, pues de nuevo hay varios estamentos, es decir, que el estamento público, es decir, lo que es el gobierno y sus elementos mediáticos, es decir, lo que televisión, prensa y demás, es fundamental. Ahora mismo no sé si ese es el argumento de los mensajes de concientización que se está llevando a cabo a nivel institucional, pero bueno, eso es un papel de las instituciones importante. Y después las iniciativas, es decir, una de las finalidades de proyectos como el nuestro es el sumar todas aquellas iniciativas que son parte de la red para que justamente nuestra plataforma, lo que son las plataformas como la nuestra, pues tengan más audiencia y trasladen no solamente digamos, una oferta turística como lo que hacemos, como una oferta de consumo, sino también como una oferta que lo que está haciendo es manteniendo unas familias que trabajan en un territorio y que están trabajando por mantener una serie de recursos que tienen que ver con el patrimonio y la ruralidad de ese territorio y con el medio ambiente, ¿no? Eso es la concientización, es decir, todos los elementos mediáticos, la comunicación debe ir por ahí, cada uno con los medios que tiene, es decir, que más que vender, y sobre todo en un momento como esto, además de vender, y en este momento más que la venta, lo importante es trasladar esos compromisos que son la base fundamental de la estrategia local, de las iniciativas que están participando en un territorio y que están pues, ofreciendo sus servicios a un cliente. Es decir, que esa comunicación debe estar basada en esa finalidad de concienciar, de sensibilizar, de que hay que, digamos, cambiar los paradigmas y que nosotros aquí los estamos haciendo y lo que les estamos ofreciendo es parte de ese cambio que tiene que surgir en las sociedades de cada uno de nosotros. Ok, gracias, profesor Severino. Hay otra pregunta que está relacionada con los alojamientos que compartías en las imágenes de lo que se supone es turismo sostenible en Colombia. Entonces, ¿qué tipo de alojamientos o qué tipos de agroturismo son los más atractivos para las personas, sabiendo que pueden haber diversas clases de turismo rural? Digamos lo que, basándome en la experiencia que hubo en España, porque lo que es la experiencia de turismo rural, por llamarlo de esa manera, en nuestro país pues ya tiene unos 30 años aproximadamente. Los primeros años fueron fundamentalmente de crear alojamientos, es decir, que el alojamiento en sí como destino turístico, el alojamiento en sí como elemento atractivo digamos, del viajero. Y esa fase pues ya hace tiempo que aquí se acabó. Es decir, que si el proyecto está basado en la calidad del alojamiento turístico, eso puede, digamos, puede ser atractivo para un segmento del turismo, pero si estamos pensando en un turismo sostenible basado en un pequeño territorio que sus elementos de fortaleza son la cultura de ese territorio y los elementos naturales, cada uno con su peso, el alojamiento es el soporte para estar en el territorio. Entonces cada uno, desde el punto de vista del viajero, elegirá aquel alojamiento que cumpla más sus expectativas. Uno puede escoger pues, un alojamiento modesto, sencillo. Otro puede buscar un alojamiento con más lujo. Eso ya dependerá del viajero. Y el que es digamos, el empresario, el que hace la iniciativa de turismo, pues hará el alojamiento que corresponde más a sus recursos. Si tiene recursos para hacer un alojamiento de lujo, pues lo hará de lujo. Si lo hace más modesto, más modesto. Pero el alojamiento no es una finalidad en sí, que sea de lujo o que sea modesto,
el elemento fundamental es la motivación de las personas. Y la motivación de las personas, si a lo mejor en un principio, no sé cómo está o cómo estuvo hasta ahora, me imagino en Colombia, que es más basado en el aspecto de consumo, consumista, artificial, a lo largo del tiempo eso está cambiando y aquí ya hace tiempo que cambió y ahora con crisis de este tipo pues cambiará cada vez más. El alojamiento en realidad es un elemento más para ir a un territorio, pero el elemento fundamental de ese territorio es lo que ofrecemos más allá del alojamiento. Entonces, que sea alojamiento de lujo o que sea alojamiento modesto, si no hay un atractivo más allá del alojamiento, no tiene, digamos, futuro. Para nosotros, en nuestra experiencia, los alojamientos que tienen más atractivo son aquellos que además de su infraestructura de alojamiento ofrecen otra cosa más. Y esa otra cosa más es el elemento diferenciador y motivador para que un cliente vaya a su alojamiento. Ok, gracias, profesor Severino. Bueno, hay una pregunta en relación a las tradiciones autóctonas. ¿Qué límites debe tener las tradiciones autóctonas en un territorio que no afecten la susceptibilidad del turista? ¿Qué límites? Hombre, los límites, aquí es justamente la dificultad de buscar ese equilibrio. No hay una respuesta sencilla y una respuesta clara a este tipo de preguntas. Es una pregunta muy pertinente y muy compleja, ¿no? Es decir, que siempre es hasta dónde tenemos que modificar nuestras actitudes para no molestar a los turistas y a la inversa tenemos que pensar dónde está digamos, la legitimidad de mantenerse en un territorio ante, digamos, una invasión de lo que son turistas de fuera, ¿no? Y que están alterando, afectando lo que es una vida local. Eso es muy difícil, digamos, es en la práctica que hay que, pues, un poco como los sistemas actuales de prevención en una situación en la que estamos viviendo. Hay el sistema de precaución, el ser, digamos, abiertos y que participe la población local, porque si se plantea un desarrollo, digamos, en un territorio como puede ser Socorro, por ejemplo, el que hemos hecho en Pijao, pues fue así, fue participativo. En la fase de elaboración del proyecto, pues hubo participación de gente, digamos, gente local que está implicada en turismo o no, pero en lo que es la vida local, pues con cierta relevancia, gente que está en el sector turístico, etcétera, ¿no? Es decir, la mayor variedad posible de gente que participe en esa fase previa de lo que sería el trabajo de definición de una estrategia local, ¿no? Cuanto más participe la población local, pues más, digamos, elementos tenemos para no ir demasiado rápido, porque tiene que ser un proyecto consensuado y ese consenso llevarlo a la práctica a través de lo que son las instituciones locales. Es un poco lo que se estuvo experimentando ahí en Pijao, que se experimentó aquí en España en algunos municipios, y en esa participación está por lo menos el germen de que se puedan no acometer pues algunas extravagancias, ¿no? Y después es pues ver qué es lo que pasa, es decir, no dejarse llevar pues por lo que es el desarrollo turístico y estar atentos que una vez iniciado el proceso, si se nota que hay unos conflictos que están generando, como puede ser en grandes urbes que está ocurriendo aquí en España o en otros sitios de inscripciones Tourist Go Home porque están desplazando a la gente local, pues es antes de llegar a ese extremo, pues es iniciar procesos otra vez de participación y ver cómo regular para que la gente se sienta partícipe, ¿no? Y el hecho de ser partícipe de un proyecto de desarrollo local, pues es la mejor manera de evitar por lo menos ese tipo de conflictos. Gracias, profesor Severino.
Bueno, hay una que pregunta, en este momento que estamos viviendo de situación de pandemia, ¿cuáles serían los procesos a adelantar en turismo rural? Bueno, pues en turismo rural nosotros otra vez hablamos de nuestra experiencia. Estamos ahora mismo, si hay una, una revolución, es la superdigitalización que está permitiendo ahora que estemos en contacto, ¿no? Y está pasando lo mismo aquí en España. A nivel de red, pues estamos trabajando proyectos. Eso permite una mayor horizontalidad en los aspectos de decisión. Estamos trabajando en nuevos proyectos. Vamos a cambiar la plataforma que nos están ahora modificando en cuanto al tema pues, de diseño, en cuanto a elementos que se van a introducir, para salir, tener ya pues, otro tipo de herramientas cuando salga la crisis, elementos que van a facilitar la comercialización. Estamos replanteando el tema de la comunicación, cómo comunicar con la gente de forma conjunta a nivel de red, para que sea también la red que salga consolidada. Estamos creando un proyecto de comunicación relacionado también con acciones sociales de lo que es elementos de conservación, que sea de patrimonio o que tenga que ver con naturaleza. En fin, estamos ahora mismo trabajando a nivel general pues para crear pues otras herramientas, más herramientas, modificar lo que es el diseño, modificar las prioridades en la comunicación, y a nivel individual pues cada uno de nosotros está digamos modificando pues sus propias infraestructuras, estrategias para salir de esta situación pues un poco de la mejor manera posible. Antes os hablaba de digamos lo que es un turismo doméstico, es decir, turismo local. Pues ahí pues no sé si tenéis ya un flujo turístico como suficiente para definir qué segmento y quién os está visitando en este momento. Si hay un público colombiano importante, pues es un poco dirigirse hacia ese público urbano que está, digamos, queriendo ir hacia unos destinos más tranquilos, más naturales, más personales, como si fuera a ir a su propia casa. Es un poco trabajar en ese tipo de aspectos para, digamos, a la hora de salir de la crisis, cuando se empieza a iniciar. Aquí estamos ya, como nosotros, un elemento fuerte es el verano, es decir, junio ya imposible porque no se va a abrir, pero julio y agosto pues ya se están empezando a notar lo que son peticiones y es un poco pues, trasladar a la gente lo que es seguridad, digamos, llevar estrategias para minimizar lo que son los flujos turísticos y trabajar un poco en ese aspecto y trabajar en un público local, no el público internacional. Nosotros el público internacional este año ya lo damos por perdido. Ya la gente pues está, algunos anulando, otros aplazando su viaje. Es trabajar con el público de cercanía y un público familiar que va a querer salir de la ciudad en cuanto pueda y que va a querer buscar unos sitios más tranquilos, más seguros. Después hay un público más joven que va a buscar la aventura y probablemente pues igual encuentre en San Gil pues algunos elementos que les va a permitir evadirse de lo que es la ciudad. Pero si hablamos de turismo rural, genéricamente hablando, y un destino tranquilo, pues es el público familiar el que va a salir primero y que va a buscar destinos como intuyo puede ser el vuestro de Socorro. Gracias, profesor. Y ya para finalizar, ¿es posible que Ceres Ecotour brinde asesoría para la conformación de producto turístico local aquí en el Socorro Santander, Colombia?
Nosotros estamos trabajando a nivel, digamos, individual, a nivel también a nivel territorios, a nivel ahora mismo con las fórmulas que nos permite la digitalización, pues estamos trabajando más en esos aspectos, ¿no? De decir, contactar con destinos y con iniciativas que estén interesadas. El proyecto de certificación pues sigue adelante, nosotros lo estamos siguiendo. Vamos a sacar, pues como decía antes, en breve la nueva plataforma, y en la nueva plataforma pues vamos a, digamos, a trabajar a través de, o permitir trabajar a través de lo que es la digitalización, cómo incorporarse a la red, cómo ir mejorando lo que son aspectos que tienen que ver con un modelo más sostenible, es decir, nuestra certificación y el tema de la certificación, es decir, que es posible que surjan proyectos a nivel de grupo, a nivel de destinos. Estamos atentos a, decir, ya por contactos anteriores, no sé si en Pijao, pues lo que es la asociación local, va a querer realizar un trabajo asociativo relacionado con la certificación o no, y la incorporación a la red con sus nuevas herramientas de lo que va a ser la venta online. Es decir, estamos en esa fase de crear las herramientas y estamos abiertos. Es decir, que me imagino en estos próximos meses, este próximo año, muchas cosas están cambiando, y en ese terreno hay posibilidades de buscar pues, nexos de colaboración o de trabajo en red. Muchísimas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más o alguna duda más? No, no, señor, ninguna pregunta. Ya vamos a despedir entonces la conferencia. Bueno, doctor Severino, Bueno, pues muchísimas gracias por este importante momento que hemos tenido en la mañana de Colombia, en la tarde de España. Felicitarlo por esas cruzadas que usted en su país hace, que quiere extender a todo el mundo, relacionadas con, en primer lugar, la identificación exacta de lo que es el agroturismo, el ecoturismo y su integración, porque como usted bien lo dice, cuando los conceptos se vuelven interesantes a nivel de mercadeo, también existen tendencias de la parte comercial a hacer cosas que realmente no tienen la identidad de lo que significan y no responden al concepto exacto. No, perdón, nos pasa muy seguido con el término de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, todos vemos que es una palabra que está de moda, está en las agendas mundiales 2030 de la ONU, de la organizaciones mundiales, pero cuando vamos al sentido estricto de la palabra, de la cooperación que estamos haciendo con mantener los recursos naturales, culturales, patrimoniales de este presente hacia el futuro, nos damos cuenta que muchas veces no están muy bien utilizados. Lo mismo nos pasa con los términos de agroturismo, de ecoturismo. Yo creo que comparto también su opinión, que esta situación que estamos viviendo nos tiene que dar una reflexión mundial sobre lo que estábamos haciendo con nuestros destinos, la sobrecarga que estamos implementando o que estamos acostumbrados a hacer en cada uno de ellos, y muy en términos especiales con la naturaleza. También con que somos nosotros, los destinos pequeños, los destinos en desarrollo, los que tenemos que mostrar estas fortalezas, porque seguramente uno de los primeros momentos que vienen no es el turismo masivo, es el turismo de pequeños grupos, el turismo, como lo hemos visto también en la conferencia anterior, grupos locales, grupos que se empiezan a desarrollar gradualmente, que empiezan a retornar en sus propios territorios, que muy seguramente en un mediano plazo, pues vamos a tener ya movilidad internacional, pero no tan bien como su gráfica lo mostraba, ¿cierto? Que es una movilidad aérea ya prácticamente que satura los aires
y que ponen en reto también pues esa sincronización que deben tener las autoridades aeroportuarias para prevenir accidentes. Ya hay diferentes autopistas en la parte aérea también de movilidad de estos aviones y pues empezamos a ver que eso es una de las situaciones que seguramente como consecuencia de la reflexión mundial van a llegar. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los estudiantes, a las personas del sector productivo del turismo, a las personas de la comunidad que nos acompañan, a las profesoras que han organizado, María Janet y Selmira, esta conferencia, a Marta Sierra por el apoyo tecnológico y a cada uno de los que nos han acompañado hoy. Seguirles deseando que estemos bien de salud en nuestras casas, con nuestras familias, siendo respetuosos de las recomendaciones que hacen las autoridades, porque esta responsabilidad es de todos. El autocuidado aquí en adelante empieza a ser un papel protagónico en lo que se ha llamado el desconfinamiento inteligente. Y yo creo pues que todos estamos llamados también a cuidar de nuestro planeta, de nuestros recursos. Muchísimas gracias nuevamente de parte de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, doctor Severino, y esperamos seguir contando con usted en próximas oportunidades. Pues muy agradecido, muchas gracias y de aquí me despido y me despido además con ese mensaje, espero que lo haya trasladado y veo que por lo menos ha llegado, que creáis que es una oportunidad, es decir, ahora mismo estamos todos confinados, los que tienen turismo masivo y los que no tienen mucho turismo, y gente, es decir, destinos como los vuestros, ahora tienen una oportunidad de ir creando esos elementos portadores de futuro, ¿no? Yo creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad para justamente establecer lo que son los ritmos adecuados para que el desarrollo local en Socorro sea el bueno. Y muchas gracias y